Bueno, estas son las fisuras o grietas que resultaron después del proceso de alineación. Hicimos un proceso de alineación en prensa hidráulica, en frío, y hemos obtenido las fisuras que estaban pendientes por salir en el proceso de toneladas hidráulicas de presión. Salen las fisuras a la superficie. Luego de este proceso de alineación, vamos a iniciar el proceso de reparación con soldadura. Aquí tenemos las canales, los chaflanes que realizamos con los discos de pulir. Precalentamos las fisuras o el área donde vamos a realizar el aporte de la soldadura con el fin de eliminar, primero que todo, la humedad presente en el acero, a pesar de verse seco visualmente. Cuando uno inicia el proceso de precalentamiento, inmediatamente podemos observar la sombra de esa agua que se va secando. Iniciamos el proceso de reparación aplicando soldadura MIG. Esta soldadura es referencia 70S, un rollo de 15 kilos, y en este caso el calibre del hilo es 0.035. Proceso de reparación, soldaduras, fisuras de eje trasero o housing. En este caso es un housing tipo camión Ford Cargo, y estamos en el proceso de reparación. Luego de haberlo sometido a presiones hidráulicas en frío para un proceso de llevarlo nuevamente a su punto original de alineación, fueron visibles las fisuras. Estas fisuras son producto de la carga, del trabajo. El material, el acero, empieza a presentar fatigas. Muchas veces pasa porque terminan con sobrecarga en el proceso de transportar. De pronto se exceden un poco en las toneladas que están permitidas técnicamente, y por este caso las fisuras empiezan a ser presentes en la estructura del housing. Aquí tenemos la aplicación, aporte, soldadura MIG, hilo 0.035. La referencia del carrete de hilo de 15 kilogramos es 70S. Proceso de reparación fisuras presentes en la estructura. Luego de que las fisuras están visibles con disco de pulidora, hacemos los diferentes canales o chaflán por donde se dirige la fisura. El canal o chaflán debemos hacerlo de la misma profundidad del espesor del eje trasero. Luego que ya tenemos las fisuras acanaladas o chaflanadas, iniciamos el proceso de soldadura. Precalentamos con oxicorte. En el proceso de precalentar evitamos que partículas como la humedad, el agua, óxido, pintura puedan estar presentes en el aporte de la soldadura, porque de esta manera nos cambiaría las características del aporte y la resistencia del mismo. Proceso de reparación housing o eje trasero. En este caso es un housing de un camión Ford Cargo 1721. Estamos aportando soldadura MIG, referencia 0.035, en el calibre de hilo. El rollo es referencia 70S. Proceso de reparación, fisuras. Proceso de reparación, housing. El housing fue sometido a un proceso de alineación en frío en la prensa hidráulica. Cuando la estructura está en excelentes condiciones, el proceso de alineación se termina exitosamente sin ninguna novedad. Cuando hay fatiga del material, del acero, esas fisuras que están internas, que visiblemente no vemos, inmediatamente salen al exterior. Es un proceso de
alineación, donde en este caso se están apreciando las fisuras que estuvieron presentes en el proceso. Acanalamos con disco de pulir profundo, el mismo calibre que tiene la lámina del eje trasero. De ese mismo calibre debe ser la profundidad del proceso de chaflán o canales, para luego con el oxicorte hacer un proceso de precalentar para eliminar la presencia de la humedad o agua o cualquier otra partícula como óxido, pintura, para que esto no nos cambie las características del aporte de la soldadura y podamos obtener excelentes resultados. Estamos aplicando soldadura MIG en esta reparación, donde primero alineamos el eje trasero housing y luego de ese proceso de alineación nos dirigimos a hacer el proceso de aplicación soldadura MIG. Proceso de reparación con MIG referencia 70S, hilo 0.035. Hicimos inicialmente un proceso de alineación en frío. Como son ejes que regularmente siempre están sobrecargados en toneladas, ellos por fatiga de material en su acero empiezan a tener esa desviación en la alineación, y es preciso en ese momento cuando debemos realizar el proceso de reparación. Este es un housing o eje trasero por cargo 1721 y estamos aplicando en estos momentos el aporte de soldadura MIG referencia 70S. El hilo, el calibre del hilo de esta soldadura MIG es 0.035. Proceso de reparación, housing o eje trasero. Esta reparación, ya estamos en el proceso de soldadura. La reparación inició con un proceso de alineación porque estaba vencido. Cuando la estructura del eje está en excelentes condiciones y realizamos el proceso de alineación en frío, no aparecen fisuras. Cuando el acero está fatigado y ejercemos las toneladas de presión en el proceso de alineación en frío, esas fisuras que vienen internamente inmediatamente se vuelven visibles, que es lo que pasó en este caso. Donde estaban marcadas las fisuras, iniciamos con el proceso de acanalar o chaflán profundo. El chaflán debe ser del mismo calibre con que tiene el eje trasero. Así debe ser la profundidad del proceso de canal o chaflán. Luego aplicamos oxicorte, precalentamiento, para que la humedad presente en la estructura desaparezca o cualquier otra partícula, como puede ser pintura, óxido, y así verificamos y nos aseguramos que el proceso de aporte de soldadura no va a estar contaminado. Estamos en un proceso de soldadura con soldadura MIG en un eje trasero o housing tipo forcargo 1721. Aparecieron unas fisuras donde va ubicado el soporte del paquete de muelles, la planchuela. Luego de hacer un proceso de alineación en frío, hicimos el proceso de chaflán o canal con pulidora, donde aparecían las fisuras para luego aplicar el aporte de soldadura MIG. Muchas gracias a todos. Comparte el video, regálame un me gusta, inscríbete a nuestros canales y estaremos compartiendo constantemente las experiencias de cómo reparamos las autopartes, vehículos de carga, trabajo pesado, proceso de reparación, proceso de alineación. Estuvimos en un proceso de alineación, housing o eje trasero, proceso de aplicación de soldadura
soldadura MIG, referencia 70S, calibre del hilo 0.035. Es un proceso donde alineamos en frío y reparamos con soldadura MIG. Muchas gracias a todos. Suscríbete al canal. Regálame un me gusta.